Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompaña ya al ser las 2:03 de la tarde. Bienvenidos a este espacio Asiento Extra aquí por Extra Radio. Les saluda Ana Lucía Zamora este martes, como siempre, martes de temas de salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio ya de este 4 de febrero. Qué rápido se fue enero, o se les fue lento. A mí se me fue rápido, he escuchado a otros que se hizo larguísimo, pero bueno, ya estamos hoy 4 de febrero. Yo quiero contarles que este 4 de febrero es el Día Internacional contra el Cáncer, el día en el que se conmemora la lucha de muchísimas personas, millones de personas en el mundo que luchan contra esta enfermedad para tener una calidad de vida, a las cuales quiero mandarles un gran saludo de admiración para mí a cada una de las personas que en algún momento se les diagnosticó esta enfermedad, cáncer de cualquier tipo, y que tienen que empezar una vida con esta noticia. Admiro tanto a las personas que tienen toda la actitud como aquellas que llevan esa tristeza, ese dolor, porque todo lo vemos de una forma diferente. Claro que todos sabemos que si se lleva de una mejor forma, las cosas son diferentes, pero también admiro muchísimo porque es una noticia que nadie espera, pero que cualquiera puede recibir. Entonces, un gran saludo a cada una de las personas y también a sus familias que día con día también apoyan a cada uno de las personas que sufren de algún tipo de cáncer. Específicamente este 4 de febrero queremos hablar del cáncer de piel. El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más comunes en Costa Rica, con una incidencia notable en la población, esto según el Registro Nacional de Tumores, ya que en el 2022, uno de los datos más recientes que tenemos, se detectaron más de 2.000 casos, 2.202 nuevos casos de cáncer de piel en el país, prácticamente distribuidos equitativamente entre hombres. Se dice que hubo 1.103 casos en hombres y 1.099 en mujeres. Entonces, también para que poder nosotros brindarles un dato importante también de cómo es la incidencia en el cáncer, pero que también muchas autoridades de salud, principalmente del Ministerio de Salud, indican que no lo tenemos tan mapeado, no tenemos tan mapeado cómo protegernos de este tipo de cáncer, y es por eso que tengo hoy el gusto de que la doctora Floribet me acompañe. Ella es dermatóloga y nos va a contar y nos va a explicar más sobre este tipo de cáncer, cómo lo podemos prevenir y qué es importante que usted tome en cuenta en su piel para que pueda prevenir este tipo de cáncer. También, antes de presentarla, quiero contarles que la Caja Costarricense del Seguro Social también decía que el 50% de los casos en cáncer son prevenibles, entre un 50 y un 30% de los casos en cáncer en Costa Rica. Y entonces trabajemos y hablemos desde la prevención para la salud y bienestar de todos los que nos escuchan y también de sus familiares. Entonces, un saludo grande a doña Floribet Madrigal. Doctora, un gusto que esté con nosotros acá. Muchas gracias, de verdad que estoy muy complacida de estar acá tratando ese tema que es tan importante, efectivamente, como lo dijiste vos, y estoy para servirles con mucho gusto. Si puedo participar y puedo además aportar algo para prevenir precisamente la aparición de cáncer en las personas, es excelente. Muchísimas gracias, doctora, por estar acá con nosotros en la casa de Grupo Extra, específicamente en la cabina de Extra Radio. 7003-1234 es el número que usted nos puede enviar sus consultas si las tuviera a través de WhatsApp, para poder también hacerle la consulta a la doctora, y ella con mucho gusto está aquí también para responder si usted tiene alguna duda con respecto a este tema o con respecto a la piel.
que son a veces, vemos alguna mancha, algún lunar, alguna llaga que tenemos por ahí, que tal vez es importante ponerle un poquito más de atención. O bien, también estamos con la línea 4080-9640, les repito, 4080-9640, si ustedes también gustan vía telefónica hacer la pregunta, consulta a la doctora Floribeth Madrigal, que les decíamos, dermatóloga, que está aquí con nosotros. Tal vez preguntarle, doctora, ¿por qué en los últimos años ha tenido tanta incidencia en el país este tipo de cáncer? Bueno, en realidad no sabemos si es que hay tanta incidencia o hay mayor captación, posiblemente, de los casos. Hace muchos años, cuando yo estudiaba, no voy a decir cuántos, pero era muy frecuente ver cánceres destructivos o inminentemente mortales. En la actualidad, pues logramos ver lesiones muy iniciales, para ponerlo de esta manera, o incluso lesiones que pueden ser tratables. Entonces, bajo esa circunstancia, pues yo diría que lo que habría que preguntarse es si ahora estamos captando más este tipo de cáncer, ya sea porque las personas están más enteradas de que deben consultar ante cualquier lesión sospechosa o que los preocupe. O en realidad es que es más frecuente ahora. Por supuesto que sí existen algunos factores que pueden haber aumentado la frecuencia, como por ejemplo el estado de la capa de ozono, este tipo de cosas, ¿verdad? La mayor irradiación, una serie de cosas, pero y también algunos factores de los que se ha hablado que por el estilo de vida moderno pues podrían incidir en el aumento de cáncer cualquier tipo, ¿verdad? Incluyendo el de piel. Pero yo me inclino a creer que es más un efecto de captación de las poblaciones en ese sentido. Ok, cuando hablamos de captación es por medio de la información y demás que se han registrado la cantidad de casos, doctora. Es más así. Primero, las estadísticas, ¿verdad? Son más estadísticas más fiables, más serias, ¿verdad? Más oportunas y más directas de adquirir, ¿verdad? Sobre todo a través de EDUS, por ejemplo, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y por otro lado también, porque las personas tienen mayor información, lógicamente. Claro. Entonces, esa información se traduce en mayor consulta o mayor preocupación por lesiones que aparecen a nivel de piel y que pueden ser consultadas. Bien, eso es un punto importante porque antes no había toda la información que tenemos ahora y eso pues nos está ayudando muchísimo como estos espacios. Doctora, yo quiero preguntarle a usted antes de hablar de factores y qué propicia el cáncer. ¿El cáncer de piel está estrictamente relacionado o directamente relacionado con la exposición del sol? Tal vez si hablamos con la exposición al sol, más bien si hablamos de eso, si es directamente por los rayos ultravioleta, como estábamos hablando ahora, si es directamente con eso o hay otras formas de que pueda aparecer el cáncer de piel en casos en nuestro país. Sí, es importante tal vez hablar un poquitito de generalidades del cáncer de piel, en el sentido de que nosotros dividimos al cáncer para que más o menos las personas se orienten en cómo el dermatólogo sitúa al paciente en relación al cáncer. Dividimos al cáncer en cáncer no melanoma y cáncer melanoma, ¿verdad? Okay. En el cáncer no melanoma tenemos dos tipos que son los más frecuentes en nuestras poblaciones, ¿verdad? Estos dos son el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide o carcinoma de células epidérmicas, ¿verdad? Y por el otro lado está en cambio el melanoma. Ajá. El melanoma, creo que mucha gente ya se identifica con el concepto por lo que se ha hablado ya, porque en muchas otras charlas hemos hablado de este tema, y es el más mortal, ¿verdad? Es el que más cuidado debe tener a la hora de hacerse. ¿Y qué significa eso, doctora? Ese tipo de cáncer. Ese tipo de cáncer normalmente se origina de una manchita, ¿ok? O de un lunar,
¿verdad? Que puede haber estado ahí o puede nacer un lunar para convertirse en un melanoma. Los otros dos cánceres son cánceres más relacionados con el tipo de piel, por ejemplo, ¿verdad? Aunque el melanoma no deja de relacionarse también con tipos de piel clara, pero por lo común tenemos una distinción en ese sentido. Entonces son, digamos que 3 cánceres, para ponerlo así, que son los más comunes. Hay muchos cánceres de piel en la piel, valga la redundancia, pero en realidad estos son como los 3 más comunes que tenemos. Ok. Ahora, bueno, ahora que usted nos está explicando esto de los tipos de cáncer, el melanoma y el no melanoma, ¿cómo se comporta en la piel? Porque a veces, y tal vez lo hablo desde el tema de la ignorancia, el cáncer se propaga en toda nuestra piel, hay zonas donde nos puede afectar más. ¿Cómo se ve el cáncer de piel en una persona? Bueno, por dicha, el cáncer en piel, por lo común, es localizado. Es en una sola área, excepto algunos otros tipos de cáncer que son un poquito menos frecuentes, pero en los que estamos tratando el día de hoy son cánceres que son más localizados. Hay una lesión, ¿ok?, que uno puede ver, y esa es la gran ventaja que tenemos a nivel de piel, que no es como otros órganos donde no los podemos ver o necesitamos de estructuras e instrumentos que debemos introducir en el cuerpo. En el caso de la piel, la gran ventaja que tenemos es que está ahí y sencillamente es únicamente observar, ¿sí? Entonces, que sirva de una vez como un llamado a las personas a que se vean la piel, ¿verdad? O a que permitan que alguien más los vea, ¿verdad? Puede ser un familiar, una persona de confianza, ¿verdad? Esto es importante. Estas lesiones normalmente son, como te digo, ubicadas en diferentes áreas. En el caso del carcinoma vasocelular, que es un no melanoma, que podríamos decir que es el menos agresivo de estos tres, normalmente se localizan más a nivel de cabeza y cuello, incluyendo orejas, ¿verdad? Son las áreas más frecuentes. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan aparecer en otras áreas, espalda, tórax, brazos, o sea, áreas más expuestas al sol. Y en el caso de el carcinoma epidermoide sí es más inespecífico en donde puedan aparecer, pero igualmente van a aparecer sobre algún tipo de lesión o como algún tipo de lesión específica de un tamaño pequeño, ojalá, ¿verdad? No dejar que crezca demasiado para consultar, pequeño, como si fueran granitos, ¿verdad? En el caso del melanoma, que es del que hablamos, que es más agresivo y que puede matar a las personas rápidamente, se manifiesta generalmente como una manchita de color, y generalmente de color café u oscuro, o que tiene algunos matices rojos o azules, y por lo común aparece en poco tiempo. Los lunares pueden degenerar en melanoma, pero es relativamente más frecuente ver al melanoma aparecer lo que nosotros llamamos de novo, o sea, en cualquier momento, ¿verdad? No sobre una lesión preexistente como un lunar. Entonces, empecemos por descartar entonces de que el cáncer no solo se da por la exposición al sol, sino que hay otras cosas, otras señas que incluso podrían ser más peligrosas que solo decir, no, es que yo me expongo mucho al sol, o esa persona se expone mucho al sol y puede tener más posibilidades o algo descartado. Entonces, doctora. Pues el sol siempre va a estar como un factor fundamental para la producción del cáncer de piel. Pero no el único. No es el único. Y existen una serie de factores que se llaman factores de riesgo, que son precisamente los que tenemos que tener en cuenta para determinar si una persona puede o no tener cáncer de piel. En el caso del melanoma, el factor más importante es que las personas tengan muchos lunares. Ok. Muchos lunares o manchas, sí. Que es el más peligroso. Que es el más peligroso. Ok.
En el caso del carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, en realidad tenemos otro tipo de factores. Por ejemplo, factores tales como abultamientos, o si en realidad esa persona sufre mucha exposición al sol, ya sea por el trabajo, por los hobbies que tenga, o porque es un deportista o cosa parecida, pues lógicamente esas personas van a tener más riesgos. Inclusive esas personas que acostumbran tomar muchas sesiones de cámaras de bronceo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que también tenemos que tener en consideración. Y por supuesto también tenemos que ver cuántas quemaduras solares han sufrido esas personas, por ejemplo. ¿Quemaduras solares? Sí. Las quemaduras solares son fundamentales en ese aspecto, porque ellas son las que promueven precisamente que pueda aumentar la incidencia en una determinada persona, de acuerdo a su tipo de piel, porque, por ejemplo, el carcinoma vasocelular es muchísimo más frecuente en personas de color de piel tipo 1 o 2, ¿verdad? Generalmente tipo 1, que son las personas blancas, con ojos claros, con cabello claro, ¿verdad? Este tipo de personas son más propicias, lógicamente, a producir cáncer de piel tipo vasocelular. Y de ahí que si estas personas se exponen mucho al sol, pues puedan provocar más lesiones sugestivas de carcinoma vasocelular o de carcinoma epidermoide. Ok, ¿hasta qué punto, cómo podemos determinar una quemadura? ¿Enrojecimiento de la piel? Ese enrojecimiento, ¿sí? Ya eso es una quemadura. Ya que es un quemadura. Concepto que la gente no tiene claro. Exactamente, porque si yo me voy y me expongo al sol y después me veo roja, yo digo, ay, no, me quemé un poquito. Es más, hasta vacila uno y dice, ay, me bronceé un poco. Efectivamente. ¿Verdad? No, el bronceo es otra cosa. Por eso, aparto y digo desde la ignorancia, ¿verdad? Que uno lo dice por decirlo. Sí. Pero ya ese enrojecimiento ya sería una quemadura, entonces. Sí, el enrojecimiento es una quemadura. Entonces ya de ahí podemos partir para decir, bueno, muy frecuentemente yo voy a la playa o voy al partido de fútbol y me pongo roja. Uh-huh. Eso ya significa que en muchas ocasiones posiblemente ha sufrido quemaduras. Ve qué interesante, porque normalmente usted decía, ay, me quemé un poquillo del sol y demás, y hay que ponerle muchísima más atención a eso. ¿Qué más, doctora, además de esto que usted nos está contando? Sí, es muy importante tener claridad en que las personas pueden exponerse al sol, pero en un sentido muy personal, voy a decirlo de esta manera, yo considero que ya deberíamos de haber superado la moda de broncearse, ¿sí? Okay. Las personas con ciertos tipos de piel es muy poco probable que se puedan broncear, ¿sí? Lo que van a sufrir posiblemente es una quemadura que sí va a cambiar un poco el color de la piel porque se quemó, pero en realidad difícilmente van a adquirir color a consecuencia de este tipo de prácticas. De ahí que sea muy importante, y ahora existen además, los autobronceadores, ¿verdad? Que son más, digamos que un poquito más seguros desde ese punto de vista, ¿verdad? Siempre y cuando sean avalados y todo el asunto, ¿verdad? Y no tengan químicos que puedan producir problemas, pero por lo común los que actualmente están saliendo de marcas muy reconocidas, pues son bastante eficientes en ese sentido y podemos adquirir color a través de ellos. Pero ahí me surge la duda también. Estos que usted dice son autobronceadores, no necesariamente son aquellas máquinas donde... No. Las máquinas solares para exponerse, sí, esas están contraindicadas en personas que tienen riesgos de cáncer de piel. Ok, ¿y qué podría, digamos, en este caso afectarnos si yo hago ese tipo de proceso en mi piel?
Aunque no tenga el factor, digamos, aunque no sea tenga tanta incidencia como otras personas. Hay algunos estudios que hablan de que las máquinas, las personas que manejan o que se exponen a máquinas de bronceo tienen 3 veces más riesgo de tener cáncer de piel. De verdad. Bueno, eso es importante también que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Usted que nos está escuchando en casa, en el carro, o en el trabajo, donde esté, que tome en cuenta esos detallitos que tal vez conocemos muy poco, pero que también podría ser algo que después pueda afectar nuestra salud. Le repito, nuestro número telefónico 7003-1234. Por WhatsApp usted también puede hacer preguntas, dudas o consultas, así como las que tengo yo hoy, para que usted le pregunte a la doctora y podamos dejar claro todas esas consultas con respecto a qué podemos hacer para prevenir el cáncer de piel, que prácticamente eso es el enfoque de hoy. Doctora, ya hablábamos de estas cosas relacionadas a la piel, ¿verdad? Las personas más blancas, con ojos claros, con cabello claro incluso, pueden ser más propensas, no quiere decir que sean las únicas, ¿verdad? De lo que decíamos. Y también esta exposición al sol, broncearse o estas máquinas también pueden traer algunos riesgos. Pero le quiero hacer preguntas y que me parece muy interesante que usted nos estaba diciendo ahora sobre las manchas, que ese es el otro tipo de cáncer. ¿Qué tipo de manchas yo tengo que ponerle más atención en mi cuerpo para ir a visitar un dermatólogo, ir y hacer una visita al médico y ponerle más atención a lo que se está viendo en mi cuerpo? Sí. Hay 2 tipos de lesiones. Una que ya es preexistente, como hablamos antes, o sea que usted la tiene desde hace tiempo, pero que empieza a cambiar de un momento a otro. En cuestión de 1 o 2 meses previos, empezó a cambiar, a crecer desmesuradamente, a picar, a producir molestias, o cambió de color o de forma. Por ejemplo, ya sean manchitas pequeñas, ¿verdad? O manchas grandes inclusive. Deben ser consultadas, siempre deben ser consultadas. Si gracias a Dios no hay ningún problema, es fantástico. Pero siempre deben ser consultadas. Lo otro es una mancha que apareció precisamente hace 1 mes, hace 2 meses, y que no estaba ahí, y que además posiblemente ha ido cambiando en esos 2 o 3 meses, en su forma, en su color, en su tamaño, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Qué pasa con las manchas rojizas, doctora? Hay que ponerles atención. Hay veces, hay personas que hablan y consultan sobre alguna manchita que le apareció, pero que es color rojo y también pequeñita, ¿verdad? No se asemeja tampoco a llegar a ser un lunar, ¿verdad? Porque no parece un lunar, pero sí es una manchita que es roja. ¿Qué pasa con esas manchas? Hay diversidad de manchitas. Muchas probablemente van a ser benignas, por dicha. Pero existe una gran cantidad de estas manchitas que sí podría ser, que pudieran ser precursoras de alguno de estos cánceres, no necesariamente del melanoma, pero podrían ser precursoras. Se ven inicialmente como manchitas y van creciendo, van produciendo una pequeña escama o una pequeña, un pequeño granito, y esos granitos se van convirtiendo en tumorcitos que ya posteriormente sí se diagnostican como cáncer. Esto es muy importante. Esto nos lleva, si me permitís hablar un poquitito sobre el asunto, a la autovaloración personal, ¿verdad? A la autoevaluación que se llama, ¿verdad? Y que en realidad los estudios dicen que tienen muy poco efecto, parece mentira, porque las personas no lo hacen, no lo llevan a cabo. Pero es un instrumento que en realidad podría ser muy efectivo si las personas lo realizaran. Eso únicamente se hace con espejos, por ejemplo, con un espejo, o con ayuda de algún familiar, para que nos diga
si tenemos, por ejemplo, lunares o lesiones preexistentes, si han cambiado, si no han cambiado, y yo misma darme cuenta, por ejemplo, de si está cambiando en relación a mi percepción de cómo lo tenía antes, por un lado, y por otro lado, si pica, si arde, si cambia en la sintomatología de la lesión. Eso también puede pasar, entonces, doctora, ¿nos puede arder, nos puede picar, puede haber algún enrojecimiento? Sí, puede haber un enrojecimiento que empiece a picar o que empiece a arder, pero en realidad no necesariamente, puede ser asintomática, o sea que no tenga ningún síntoma. Ok, y que también hay que ponerle cuidado entonces. Sí, es importante, yo creo, ir más allá, porque pareciera que esta autoevaluación no está siendo tan efectiva, según los estudios, por lo menos, y según las revisiones de los diferentes artículos, y pareciera que necesitamos ir más allá, como digo, enseñando a los más pequeños, en las escuelas, ¿verdad? Cómo deben manejarse este tipo de lesiones. Porque es ahí donde se aprende mejor, para empezar. Y culturalmente tenemos que cambiar esta forma de ver el cáncer de piel. Y ¿Por qué considera usted que culturalmente tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué pensamiento debemos cambiar? A veces... por la experiencia que algunos dermatólogos tenemos en relación a cuando llega el paciente ya con la lesión un poquito avanzada, nos damos cuenta de que pudo haber venido hacía mucho tiempo, pero hay una cierta resistencia, ¿verdad?, a consultar por una lesión en piel. Entonces, esto para mí es cultural, o sea, definitivamente es cultural, es una forma de menospreciar de alguna manera que tengo una lesioncita ahí, me la puedo ver, pero no me la veo en realidad. Ahí pasó muchos meses y fue hasta que alguien me dio el grito de alerta, ¿verdad?, que me dijo, ¿pero qué tenés ahí?, ¿verdad?, que yo decido entonces consultar, porque me la volví a ver y vi que sí estaba más grande de lo que me la había visto hacía 3, 4, 5 meses o un año. Claro, por eso tanto las autoridades piden que le prestemos más atención a nuestra piel. Es parte de lo que también el Ministerio de Salud, así como la Caja Costarricense del Seguro Social, ha indicado también a los costarricenses, se invitan a ponerle más atención a este órgano también, que es tan muy importante y que nos protege todos los días de otras exposiciones, no solo del sol, sino de cualquier otro factor, incluso material, que nos podría dañar. Entonces es parte de lo que la doctora acá nos está hablando. Son las 2:30, doctora, vamos a ir a una pausa pequeñita, ya casi regresamos con más, porque queremos hablar también de los lunares. No se nos puede olvidar también los lunares, que tenemos que ponerle muchísima atención a los lunares, y también hablemos un poquito del bloqueador solar y otros puntos también que no se nos pueden olvidar también, que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de cáncer. Hoy que estamos hablando de la lucha contra el cáncer, siendo el Día Internacional en el que se conmemora. Ya casi regresamos con más de Ciento Extra. Extra Radio. 2:34 de la tarde. Muchas gracias por continuar con nosotros acá en Asiento Extra, en Extra Radio por la 92.3 FM. En este martes de salud, hoy tenemos el tema de la lucha contra el cáncer. Hoy se conmemora de forma internacional, pero quisimos enfocarnos hoy en el cáncer de piel, el órgano más grande. Estábamos hablándolo ahora con la doctora Floribeth Madrigal, que está aquí conmigo, y que seguimos abordando este tema. Igual yo les recuerdo cosas importantes que usted debe saber también, que puede también sintonizarnos a través de www.extraradiocr.com en caso que usted
tenga ya cerca la forma de accesar a internet, o bien por la 92.3 FM. Y les recuerdo nuestro número de WhatsApp 7003-1234. Les repito, 7003-1234, o bien la línea telefónica 4080-9640. Doctora, estábamos hablando antes de irnos a la pausa de las manchas, de los tipos de piel. Que tenemos que ponerle mucha atención también a esto que le llamamos el bronceado. Pero hablemos ahora de los lunares. ¿Qué tenemos que ponerle atención a un lunar para que nos dé una alerta y tengamos que ir a atención médica? Sí, los lunares son importantes desde el punto de vista de la vigilancia de ellos. Hay que evaluarlos de acuerdo a algunas reglas, como por ejemplo la regla del ABCD. Ajá. Y algunos mencionan EF, que tiene que ver con evolución y con frecuencia, y aparte de eso también una G que podría ser genética, que ahora posiblemente vamos a hablar del asunto. Pero en el caso de los lunares hay que ver, lo más importante que tenemos que ver es el área, el borde del lunar, el color, y el diámetro, en el sentido del crecimiento del lunar. Este ABCD es muy, muy importante porque es lo que nos va a decir si el lunar está cambiando, ¿verdad? Si vemos algún cambio en alguno de estos elementos denominados con letras ABCD, pues lo mejor siempre es consultar. En cualquiera de estos letras que veamos una alteración, sería muy conveniente consultar. Pero ¿qué colores o qué formas sí hay que ponerles más atención que otras, doctora? Para explicarle también a aquellas personas que tal vez tienen un niño que nació con un lunar, pero es diferente. Bueno, le puedo contar, en el caso mío, yo tengo una niña de 11 años, cuando nació con un lunar bastante grande en la frente. Conforme ha crecido, ha ido expandiéndose el lunar, digamos, ha ido más bien todo lo contrario, se ha ido haciendo más pequeñito, se ha ido expandiendo la piel. Pero ¿qué tenemos que ponerle atención a nosotros como padres e incluso a nosotros mismos para ya pensar en que nos podemos alertar un poquito? Sí, por ejemplo, en el caso de el crecimiento del lunar, lo que hablabas vos ahorita, en realidad los lunares van a crecer con nosotros también. Pueden crecer más, algunos involucionan, como estás describiéndolo, pero la gran mayoría más bien crecen conforme vamos creciendo nosotros, proporcionalmente. Pero si hay un lunar que vino creciendo proporcionalmente y de un momento a otro crece mucho más de lo normal, ¿verdad? Crece 2 veces más de su tamaño en cuestión de 2 meses, eso es un signo de alarma y debe indiscutiblemente consultarse. En cuanto al color, que es otra preocupación, los colores, si es un lunar, para poner un ejemplo, de un color café uniforme, pero de un momento a otro, este lunar se torna con áreas blanquecinas y asociado a eso, algunas áreas más negruzcas o café más oscuro, más intenso, o rojos o azules. Esos tonos, o rosados, por ejemplo, son signos de alarma muy alta, y deben ser consultados. Todo lo que tenga un color diferente al que mantuvo ese lunar debería de ser consultado. Para eso nosotros contamos ahora con inteligencia artificial a través de dermatoscopios, que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, y aparte de eso, para ayudar
el diagnóstico y en el manejo de ciertas enfermedades a todo nivel, pero en piel indiscutiblemente es una de las áreas donde vamos a tener más avances posiblemente. Y es muy importante porque esto nos ayuda precisamente a identificar a esas lesiones y ver a través de dermatoscopía, por ejemplo, si en realidad son sospechosas o no, si en realidad deben ser resecadas o no, si en realidad deben biopsiarse o no. Ok. ¿Qué pasa cuando el lunar tiene relieve, doctora, o incluso las verrugas, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué tenemos que ponerle atención? Sí, en el caso de lunares, porque hay que diferenciar entre lunares y verrugas, ¿verdad? Los lunares son, las verrugas normalmente son de origen viral casi siempre, ¿verdad? Pero sin embargo, ellas podrían también degenerar en otro tipo de cáncer que no es melanoma, sino en el epidermoide, por ejemplo, podrían degenerar si la lesión se vuelve muy abigarrada, para ponerlo de esta manera, o sea, muy deforme, ¿verdad? En el caso de las verrugas. Pero en el caso de los lunares, por ejemplo, son lesiones que ya están ahí, son precursoras del chiquito, o la persona nació con un lunar o se le fue formando conforme era una manchita y se le fue formando el lunar, le fue elevando, ¿verdad? Se le fue elevando. No importa en que se haya ido elevando, el asunto es cómo se va elevando. Siempre debería de consultarse. De todas formas, siempre hay que aprovechar la consulta con el pediatra, que gracias a Dios en Costa Rica la tenemos, ¿verdad? En la seguridad social, y entonces preguntarle al pediatra o al médico que lo ve en ese momento que si eso es normal, ¿verdad? Que si ese crecimiento del lunar en tanto tiempo es normal. Siempre hay que tenerlo presente, ¿verdad? Es muy probable que sea normal, no hay ningún problema, pero si el médico percibe que pudiera haber algún cambio además del crecimiento normal de un lunar, pues va a redirigirlo hacia un especialista para que éste lo valore. Para que sea valorado. Ahora que estábamos hablando, creo que estamos con lunares, ¿verdad? ¿Hay algún otro punto que nos haga falta, que sea importante tomar en cuenta? No, solamente las manchitas que hablábamos antes, que sí es importante, que a veces hay algunos tipos de melanoma que aparecen como manchas en los pies, entre los dedos de los pies, por ejemplo, en áreas ocultas, ¿verdad? Por eso es que es muy importante también que otras personas nos ayuden a explorarnos la piel, ¿verdad? Por detrás de las orejas, en la piel cabelluda, ¿verdad? Porque son áreas que nosotros no vemos normalmente, ¿verdad? Entonces siempre es importante que alguien nos ayude. No quiere decir que lo hagamos cada 15 días, pero sí es muy importante que en algún momento lo hagamos por lo menos una vez y que en esa ocasión se perciba o se describan algunas lesiones y se anote qué características tiene, ¿verdad? Y si es necesario consultarlas, pues consultar para salir de dudas. Hacerlo. Definitivamente uno de los puntos que hoy nos llevamos es: toda duda que usted tenga y tenga que consultarla con su especialista de confianza, con su doctor de confianza, lo haga. ¿Es hereditario? Estamos hablándolo ahora de la genética. ¿Es o no es hereditario el cáncer de piel, doctora? Sí, algunos cánceres de piel son hereditarios. O sea, se puede heredar la condición o el riesgo, más bien, de poder tener este cáncer, por ejemplo, melanoma, ¿verdad? Nosotros siempre, dentro de la historia clínica, lo primero que le preguntamos al paciente es si hay alguien más, sobre todo si viene por una mancha o un lunar, si hay alguien más en la familia que haya tenido algún cáncer de piel. Y hacemos énfasis en melanoma, ¿verdad? Porque es uno de los que más frecuentemente tiene el factor asociado a la genética y a la herencia. El de melanoma, que era el que decíamos sobre los lunares. El más grave y el que más mortalidad produce. También hago la consulta sobre avances tecnológicos. Usted ahora nos hablaba uno en específico, pero ¿qué avances tecnológicos hemos tenido en nuestro país principalmente y específicamente para que nos pudiera ayudar a contribuir en la prevención de este tipo de cáncer?
Bueno, el dermatoscopio ha venido a ser, digamos que el accesorio más importante del dermatólogo, ¿verdad? Está como pegado a la mano, como quien dice, ¿verdad? Ajá. Porque es el que nos ayuda en relación a, no solo a lesiones de cáncer, sino de otro tipo también de lesiones, pero dentro de lo que más nos preocupan, probablemente sea cáncer, y nosotros usamos mucho ese instrumento como parte de los materiales o de los equipos que usamos diariamente. ¿Qué ayuda ese, tal vez si nos cuenta, ese dispositivo? Magnifica la lesión, la hace muchísimo más veces más grande y podemos ver en profundidad la lesión, de manera que podemos establecer si la lesión es de riesgo o no, si la lesión tiene algunas áreas de sospecha o tiene algunos elementos que son de sospecha, que son muy claros, están muy bien definidos y que nos indican que debemos ya sea darle seguimiento a esa lesión o eliminarla de una vez por todas. Ok, doctora, y hablemos de esos mitos que se dan con el cáncer de piel. Por ejemplo, como cuando hago la pregunta, porque en ocasiones a veces escuchamos, si usted toma esto le va a ayudar con alguna mancha que le salió, si usted come esto, si usted hace esto, el otro. ¿Qué debemos tomar en cuenta o qué recomendaciones no debemos seguir de otras personas que no sean un profesional en salud? Bueno, vos preguntabas que la parte cultural cambiaría. Eso lo cambiaría. Cambiaría el hecho de tomarnos la atribución de hacer consulta a las personas cuando no tenemos todos los elementos con los cuales podemos ayudar a esas personas, ¿verdad? Eso es muy importante porque lamentablemente eso puede derivar en errores. Tranquilizar a un paciente cuando el paciente no tiene por qué estar tranquilo, debería estar alarmado, ¿verdad? Para poder consultar y que de esa manera se le pueda hacer un diagnóstico preciso. Eso es parte de la cultura del tico, ¿verdad? Lo otro que es importante también es igual que la automedicación, ¿verdad? Entonces es algo muy similar. Y es muy arraigado en la cultura tica. Entonces, si pudiéramos eliminar eso, sería fantástico, porque no hay un ponerse algo, ¿verdad?, para este tipo de lesiones. Y sí, puede ser que en otros tipos de circunstancias, pues podamos poner algún elemento y ese elemento o esa crema pues fue inofensiva para esa lesión, tal vez no era la que convenía, pero no le hizo mayor cosa. Pero en este tipo de lesiones no es recomendable ¿cómo se llama? Jugarse el chance, como quien dice, ¿verdad? Hay que tratar hasta donde sea posible de consultar a un médico, no importa si es un médico general, en un EVAIS, en una clínica, pero lo importante es ir, consultar y que nos vea la lesión y nos diga si puede haber algún riesgo. En ese sentido, ya una vez que él ve la lesión y ¿cómo se llama? Y puede tranquilizarnos, pues podría ser que él mismo nos dé algún tratamiento o nos dé algún seguimiento, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, este cambio cultural es básico. O sea, no solamente despreocuparnos, o a veces más bien nos preocupamos y no nos da miedo ir al doctor, ¿verdad? Y a veces no necesariamente, pero nos podría ayudar si el doctor no lo dice. Claro. Por supuesto. Doctora, ¿sabe que sí es recomendable? Yo creo que eso me lo inculcaron desde muy niña, principalmente porque yo soy de esas personas que tienen muchos lunares, ¿verdad? El bloqueador solar. No nos podemos quedar sin hablar de bloqueador solar, entre otras recomendaciones para prevenir y cuidarnos la piel. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Por ejemplo, ¿cada cuánto lo tenemos que utilizar? Hay tipos de bloqueadores para cara, para cuerpo. Entonces, empecemos hablando de cada cuánto tengo yo que ponerme bloqueador solar y si solo lo tengo que hacer al exponerme al sol. Sí, si me permitís voy a ampliar un poquito más el tema desde el punto de vista de la fotoprotección, que es el tema en realidad. Claro que sí, claro. La fotoprotección incluye el filtro solar.
¿sí? Yo prefiero llamarlo filtro solar y no bloqueador solar ni protector solar, porque eso da una falsa protección, precisamente una falsa idea de protección que no te vamos a tener nunca, ¿verdad? Por eso prefiero llamarlo filtro solar. Pero el filtro solar está dentro de esta gran estructura que se llama fotoprotección. Pero la fotoprotección va más allá, como te digo. La fotoprotección tiene que ver con saber cómo está, por ejemplo, el índice de radiación solar hoy. Estaba en 12 a mediodía. A esta hora debe estar como en 11. Eso es altísimo, sumamente alto. Nosotros, para poder evitar el daño que nos puede producir el sol en ese momento, debemos estar bajo una estructura, porque de lo contrario los daños por el sol van a ser enormes, ¿sí? Van a aumentar los riesgos. Doctora, entonces qué rangos son aquellos entonces en los que tenemos que conocer para más bien buscar sombra, como decimos? Lo ideal siempre, bueno, ojalá manejáramos menores que 5, menores que 4, menores que 6, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros casi siempre manejamos 8 o 9. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos eso que usted nos está contando, esos niveles? Estos índices, todas las estructuras que tienen que ver con clima lo proporcionan. Por ejemplo, el Instituto Meteorológico, etcétera, todos en las páginas de ellos está el índice de radiación. Índice de radiación. Índice de radiación solar o de radiación ultravioleta. Este índice es muy importante de conocerlo porque es como vamos a darnos cuenta. Y lo otro es conocer las horas en que no debemos exponernos al sol. Aquí estoy apuntando yo todo. Qué bueno. Una de las cosas más importantes es saber que entre las 9:30, 10 de la mañana a 2:30, 3 de la tarde, no deberíamos de exponernos al sol casi nunca en este país, ¿sí? Entonces, eso no nos prohíbe de ir a la playa, de ir a un partido, etcétera, pero entonces esos momentos deberían de estar circunscriptos para estas horas, ¿sí? Si quiero ir a dar un paseo por la playa, bueno, ojalá que sea con un sombrero de ala ancha, y cuando decimos un sombrero de ala ancha nos referimos a un sombrero que tenga más o menos 5 centímetros de ala, ¿verdad? No menos de eso. Y dentro de lo posible, con ropa que nos cubra mucho, para que con tejidos que nos cubran, aunque sean un poquito más pesados y más calientes, pero que nos cubran, porque si no el sol, si son de algodón, por ejemplo, tenemos la dificultad de que el sol los atraviesa muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, no es que sea prohibitivo que nosotros disfrutemos del sol, pero ese disfrute tiene que ser seguro. Con medida. Con medida. Es muy importante que la gente lo sepa. Lo hemos repetido mucho a través de programas como el que vos estás realizando en este momento, que es loable, pero pareciera que la gente todavía no tiene claro este tipo de concepto. Y lo otro que es muy importante es usar sombrilla, por ejemplo, si fuera necesario. Si no puedes estar bajo una sombra, entonces usar sombrilla, una sombrilla negra o de color oscuro, no blanca, para que los rayos solares no reflejen nuevamente la luz y no nos vayan a dar otra vez a la cara. Hasta el color es importante, doctora. Sí, el color de la arena, el color del agua, el color de las superficies en los hoteles, por ejemplo, o en las áreas de estar o cosa parecida, casi todas son blancas. Es porque precisamente eso refleja los rayos solares y entonces eso nos da la magnitud de la claridad, pero lamentablemente también tiene sus consecuencias y tiene el doble reflejo ese que nos puede producir más daño, duplicar el daño inclusive, ¿verdad? Entonces esos factores son importantes. Igualmente es importante tener en consideración, por supuesto que sí, el uso de filtros solares. Los filtros solares deberían de usarse cada 2 horas. Cada 2 horas. Cada 2 horas y en una proporción adecuada. ¿Qué significa eso? Debe usarse más o menos 2
centímetros, 12 C, por milímetro cuadrado de piel. Eso es imposible. Es prácticamente imposible manejar esa cantidad para siquiera un rostro, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es tratar de acercarnos a esa cantidad, ¿verdad? Entonces hay que ponerse en buena cantidad, ¿verdad? Cada 2 horas, sobre todo si estamos en un área de mucha exposición solar. Tomar en cuenta las ventanas, ¿verdad? Si somos personas que ya de por sí tenemos ciertos riesgos, es importante, ¿cómo se llama? Si en realidad pudiéramos ponerles protección a las ventanas, ¿verdad? Este tipo de film que nos ayuda precisamente como persianas, dice usted, o films de estos que oscurecen las ventanas, ¿verdad? Para que eso nos ayuda mucho tanto en el auto como en los lugares en que trabajamos, por ejemplo. ¿Tiene que ver algo también con la hidratación, doctora? La hidratación siempre es importante, en todo sentido la hidratación siempre va a ser importante. Estamos hablando de hidratación oral, me imagino. Sí, correcto. Pero no tiene que ver directamente, pero sí indirectamente. Siempre es bueno estar bien hidratado. Para incluso la piel, entonces. En cuanto a la piel, la hidratación externa es muy importante. Muy importante, eso sí es importante porque además permite la flexibilidad de la piel y eso hace que nuestra piel se irrite menos y pueda producir falsos positivos, por ejemplo, falsas lesiones que en realidad están siendo producidas por esa resequedad y no realmente sean lesiones de importancia. Bueno, son las 2:56 de la tarde, ya nos estamos acercando al final de este programa de Asiento Extra. Doctora, yo le agradezco muchísimo que haya sacado el tiempo, que haya estado aquí con nosotros, que nos haya explicado, porque esto fue una gran explicación de no solamente es tomar agua, ponerme lo que yo le llamo bloqueador solar, que es filtro solar, sino conocer más detalle, más de cerca, qué podemos desde la prevención comunicarle a nuestros amigos oyentes sobre este tema. Entonces le agradezco para que ya usted nos dé un mensaje de despedida, doctora. Bueno, pues muchas gracias más bien por la invitación. De verdad que para mí este es un tema muy importante y muy relevante y de verdad la población debe conocer, pero sobre todo debemos buscar cómo nuestras autoridades puedan ir más allá en este sentido, en el sentido de la culturización del paciente, ¿verdad? Claro. Y de las políticas de salud que engloben precisamente aspectos que no se están tomando en consideración en estos momentos. Es correcto y lo vamos a seguir informando nosotros siempre y cuando acá en Grupo Extra tengamos el espacio también para que usted se informe y también aprenda de estos temas, en este caso en los martes de salud. Ya a las 2:57, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ponerle también atención a este tema que es muy importante, ya usted lo sabe, use bloqueador solar, pero no solo eso, también busque información, visite al especialista si usted tiene dudas o consultas o incluso aprendamos más sobre este índice de radiación para no exponernos al sol en esas horas que está más fuerte. Igual disfrutando del sol en la playa, en el parque y en distintos lugares que tenemos también la bendición en nuestro país de disfrutar en grandes zonas. Entonces, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Yo los veo el próximo martes y los escucho también y el próximo martes a las 2 de la tarde. Igual les recuerdo, Asiento Extra a las 2 de la tarde de lunes a viernes con repetición a las 8 de la noche en Extra TV. Que tengan una linda tarde.